Buenas noches, estimados amigos. Acá estamos en el último programa de Disenso del año 2015, junto con el doctor y profesor y filósofo Ricardo Poviersin, con el que hicimos este año varios programas. Y hoy vamos a tratar un tema a pedido de Ricardo. Yo estoy totalmente de acuerdo, si no, no lo haría. Vamos a hablar sobre los ángeles, o vamos a intentar hablar. Ustedes dirán cómo un programa de filosofía se ocupa de los ángeles, cuando en realidad no hay ningún acceso racional a los ángeles. El acceso que tenemos es un acceso de carácter sobrenatural, pero no racional. Pero sin embargo queremos hacerlo porque no solo de pan vive el hombre. Exactamente. ¿No? Yo voy a hacer una pequeña introducción y después le voy a ceder la palabra a Ricardo, como habitualmente hacemos, para que, bueno, yo voy a hablar de los 4 o 5 rasgos que la teología clásica le ha otorgado a los ángeles, y después Ricardo va a exponer el tema contemporáneo y ahí charlaremos, ¿no? Digo, para que quede también como una cosa docente. Ustedes saben que este programa, si algo tiene por objetivo, es ser un programa docente, es decir, poder explicar cosas que normalmente no se explican. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los ángeles. Sobre este tema hay cientos y cientos de libros, ustedes ven estos últimos 20, 25 años, cientos de libros. Yo recuerdo acá 2. Uno, cualquiera lo recordaba, Víctor Sueiro, el argentino, que se hizo rico hablando de los ángeles. El otro, Pablo Coelho, el brasileño que vive en Portugal, que también se ha hecho rico. Bueno, y así ustedes elegirán la cantidad de gente que... Pero lo que nos llama la atención que es ante esta avalancha de gente absolutamente comercial, que busca dinero con los ángeles, ganar dinero hablando de los ángeles, los teólogos de la iglesia, incluso los teólogos de las iglesias cristianas, no hayan hablado. No conozco ningún trabajo último sobre el tema de angelología en teólogos, por lo menos católicos, no conozco. Entonces eso nos llama un poco la atención, porque ¿cómo puede ser que gente que no está preparada para nada hable de los ángeles? Estos pseudoteólogos que sin estudiar nada se ocupan de los ángeles, lo que buscan es un atajo al saber, buscan llegar al saber a través de un atajo, una cortada. ¿Esto por qué? Porque para ellos es todo lo mismo, es lo mismo un burro que un gran profesor. No hay un estudio serio. ¿Dónde está el estudio serio sobre los ángeles? En los teólogos. Porque ya les digo, la materia de los ángeles no es una materia racional, sino que es algo, es una información que viene del dato revelado, que viene de la Biblia, viene de los evangelios, del dato revelado, viene de las tradiciones orientales también. Bueno, yo voy al grano. El conocimiento de los ángeles y los órdenes angélicos no es posible, como decimos, a la luz natural de la razón. En todo caso, esta última, si se tiene una cosmovisión jerárquica del hombre, la vida y sus problemas, ahí se puede entender que el ángel pueda intervenir, porque hay una concepción jerárquica, cosa que no sucede en la modernidad. La modernidad se caracteriza, como dice Max Scheler por ahí, es la etapa de la nivelación, no es la etapa de la jerarquía. Los apóstoles San Juan Evangelista y San Pablo fueron instruidos acerca de los ángeles y sus diferentes órdenes. ¿Por quién fueron instruidos? Fueron instruidos por inspiración divina, por eso hablan de los ángeles. San Pablo tuvo un discípulo que fue San Dionisio, que decían que era San Dionisio del Areópago, por eso dice Areopagita, del Areópago, la plaza en Grecia, pero en realidad y dicen que escribió un tratado que se llama sobre la jerarquía celeste, pero en realidad no corresponde a este Dionisio I, es un Dionisio que viene 4 siglos después. Pero este Dionisio, que toma el nombre del Dionisio del que fue discípulo de San Pablo, escribe un libro extraordinario que se llama La jerarquía celeste. Bueno, el orden angélico se caracteriza según
por la simplicidad. Sí, y se conocen los ángeles por su mayor aproximación a Dios, dice. Y afirma Dionisio, la teología ha designado con nombres reveladores, en número de 9, a todas las entidades celestes, y nuestro divino iniciador, Dios, las divide en 3 grupos. Es decir, hay 9 entidades celestes. Estas entidades, que están vinculadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, son entidades de primera jerarquía, segunda jerarquía y tercera jerarquía. En la primera jerarquía, los que están vinculados al Padre, estos ángeles, son los tronos, los querubines y los serafines. Ustedes, siempre, alguno que haya ido a la iglesia se acordará de esto de los querubines. Dice, es un querubín, es una hermosura, es un niño, un serafín, seráfico, es una cera, es una cosa muy linda. Bueno, estos los tronos, los querubines y los serafines están vinculados con Dios Padre. Y así los tronos difunden la sabiduría, los querubines son la plenitud del conocimiento, y los serafines son los que encienden la acción, los que están vinculados con el Espíritu Santo. Los serafines, los que encienden la acción. Por eso a San Buenaventura, un filósofo y teólogo de la Edad Media, decía el doctor seráfico, porque tenía un conocimiento de lo santo que lo transmitía en la acción. Al hijo se vinculan los otros 3 tipos, que son dominaciones, virtudes y potestades. ¿Qué tienen que ver? Las dominaciones tienen que ver con lo que se llama, a ver si puedo leer acá bien, con el reino. Por eso se dice que Cristo es rey, porque tiene que ver con la dominación. Las virtudes tienen que ver con la sabiduría y la fuerza, y las potestades, la capacidad de imponerse a la fuerza enemiga. Ahí viene la potestas, el poder, después fue. Y finalmente, la tercera parte, los últimos 3 ángeles, grupos de ángeles, son los que están vinculados al Espíritu Santo. Los principados, que son la relación del Espíritu Santo con el Padre. Los arcángeles, que están vinculados al Hijo y que tienen por objeto la protección de los pueblos. Y los ángeles, propiamente tal, que están vinculados a las personas. Miren qué interesante, los ángeles están vinculados. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual estamos reunidos? Y yo le pregunto a Ricardo, estamos reunidos en esta pequeña charla sobre los ángeles. Los ángeles tienen que ver con las personas, con los individuos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo con esto creo que me deja todo a mí ahora. Me dejo todo. Es mucho. Pero no, yo creo que coincidimos en que es un tema muy importante. Ahora estamos muy cercanos a la Navidad, entonces me parece también que es un tema proclive como para plantearlo. Y que es un tema que entre los propios cristianos, como usted ya lo insinuó, lo dijo, está como olvidado, ¿no? Yo sí. me animo a analogar el olvido del ser en Heidegger con el olvido de los ángeles. Con el olvido de los ángeles en el mundo occidental cristiano, por denominarlo de alguna manera, ¿no? Como heredero del cristianismo, laico, secularizado. De esto hemos hablado en el programa sobre lo sagrado. Yo diría, para redondear un poco más y profundizar un poco más el tema, esta desacralización ha llevado a un olvido del ángel, ¿no? Los ángeles en su rasgo jerárquico. Ahora, yo creo que
el cristiano o aquel que tiene inquietudes religiosas monoteístas también, porque los ángeles no solamente tienen que ver con la tradición cristiana, católica, claro, sino también aparecen en las otras dos religiones monoteístas con funciones y roles muy importantes, ¿no? O sea, todo... Sí, aparecen en el judaísmo, en el mundo musulmán. Sí. En el mundo, en los hindúes, ¿aparecen los ángeles? Pero me parece que con otro nombre, no es la misma función, el mismo nombre. En cambio, ángelos figura en la musulmán. Sí. Ahí habría que hacer una exégesis más adecuada, pero al menos en el monoteísmo, en las tres ramas, figuran como ángelos, de hecho es mensajero, ¿no? Mensajero, claro. Y hacen las veces de mediadores. Todo profeta importante del Antiguo Testamento tuvo su ángel. Claro. Inclusive la vida de Cristo también estuvo rodeada en muchas circunstancias por los ángeles. Eso es lo que muchas veces se descuida, ¿no? Ajá. O sea, son seres que tienen igual o más realidad que los hombres, digamos. Por supuesto que esto hay que aceptar a través de la fe, pero acá juega un rol también muy importante la inteligencia, claro, que adhiere a esta fe, que no es una fe caprichosa, sino que tiene que ver con una lectura, digamos, de las Sagradas Escrituras. Seguro. Y mediante la cual la inteligencia humana, intenta pensar estos seres que son tan Uno, por ejemplo, desde una filosofía que tenga una cierta jerarquía, que vea al mundo, el hombre y sus problemas a través de una organización medianamente jerárquica, el ángel parece que tuviera que tener un lugar, ¿no es cierto? Digo, en cambio en la modernidad, que ve todo nivelado, ¿no? Sí. Porque el ángel tiene que ver con la jerarquía celeste, ¿no es cierto? Sí, si bien hay algunos pensadores como Descartes, por ejemplo, que cita al ángel ahí, pero no llegan a incorporar, por ejemplo, tampoco Kant o Hegel, hasta donde yo sé, a los ángeles en una función, digamos, relevante para la espiritualidad humana, ¿no? Yo diría que el tema del ángel, con la crisis de la modernidad como lo estamos viviendo y de la civilización occidental, con esta época de globalización, está retornando de alguna manera. Lo que pasa es que está retornando de una manera muy, digamos, muy dulcificada, ¿no? Claro, me parece un tanto bastarda también, porque todo esto así, el ángel, yo veo que confunden un ángel con un íncubo, un ángel con una hada madrina. Es decir, hay toda una cantidad de seres intermedios que coloca la modernidad que de alguna manera desnaturalizan la misma esencia del ángel, ¿no? Sí, el exceso de antropocentrismo yo creo que lleva por un lado una apertura hacia algo, hacia una trascendencia que obviamente está más allá de lo humano, pero también, esta sociedad consumista, tardomoderna, nivela a los ángeles hacia una especie de domesticación, dulcificación, claro, que los hace prácticamente como ángeles a la carta, ¿no? Como, claro, ¿no? Sí. Entonces, pero hay que tener en cuenta que el ángel en las Sagradas Escrituras y en las tres tradiciones monoteístas tiene un papel fundamental, ¿no? Esto es lo primero que habría que decir. Sí. Lo segundo es que, también Santo Tomás, después de Pseudo Dionisio, y muchos medievales han tratado esta cuestión, ¿no? En la Suma Teológica, también aparece en la Suma contra Gentiles. Ahí casualmente dicen, cada ángel agota su especie. Sí. Es decir, no hay un género de ángel, sino que cada ángel agota su especie, ¿no? Entonces el ángel como mensajero, como ángelos, se vincula directamente con la persona humana, ¿no? Y yo digo, y eso uno lo sabe por la fe, pero ¿y podrá haber alguna experiencia natural de esto? ¿Puede haber alguna experiencia natural en gente que no tiene fe, pero que ve que hay fuerzas porque muchas veces sucede, ¿no? Cuando sé que un ángel es bueno y cuando un ángel es malo, por ejemplo. Yo te pregunto. Bueno, no es tan fácil de resolver la cuestión, pero yo creo que sí, que hay fuerzas que sobrepasan a uno y que uno no imagina que son ángeles o que llevan otro nombre, ¿no?
o que son reducidos al inconsciente, etcétera, o a la psicología profunda, y tal vez pueda pensárselos desde otro plano como estos seres angelicales, ¿no? Claro. Ahora, en esta época tardomoderna, posmoderna, desacralizada, es curioso porque hay autores que han retomado este tema. Mira qué interesante. ¿No? A ver. Yo diría, para acá me van a decir que insisto mucho con este autor, bueno, es un autor que he leído bastante. Con Heidegger. Y bueno, que no paro de leer. Ustedes ya saben. Yo creo que... Poguersin, Heidegger. No sé si para tanto, pero yo creo que el ángel en Heidegger sería, o la función de los ángeles en Heidegger serían los dioses, ¿no? Aunque también es cierto que la palabra ángel, angelos, engel, en el pensamiento de Heidegger aparece alguna que otra vez. Ajá. Sobre todo cuando sigue a Hölderlin, al pensamiento de la poesía, al pensamiento poético de Hölderlin, ¿no? Inclusive Heidegger en algunos de sus escritos de los años 50, no me acuerdo si es Poéticamente habita el hombre, no recuerdo, habla de Lucifer, menciona como diciendo también Lucifer es un ángel, ¿no? O sea, la teología cristiana siempre estuvo subterráneamente muy latente en el pensamiento heideggeriano. Entonces, la apelación a los dioses, que yo creo que a partir de los años 30 se hace como un ingrediente sustancial en su pensamiento, o sea, sin los dioses no es posible repensar la pregunta por el ser y viceversa, vendría a suplir de alguna manera la cuestión de los ángeles, ¿no? Pero ya desde una perspectiva posmoderna, o mejor dicho, posmetafísica, ¿no? Ajá. Lo que implica que estamos ya en una etapa de culminación de la metafísica, bueno, que Heidegger desarrolla, ¿no? ha descrito de forma acabada. Esto merecería un programa aparte porque es un tema bastante complejo, pero a lo que voy yo es que el tema de los dioses, estos seres intermediarios, por ejemplo, entre lo que es el poeta y el dios, ¿no?, se podría analogar con lo que es el profeta y el ángel. Se me ocurre a mí, se podrían buscar analogías interesantes, ¿no? Y a su vez el Dios como mediador entre el Dios desconocido, ¿no?, el Dios escondido, el Dios desconocido, y el hombre, o el poeta en este caso, ¿no?, como aquel que tiene la visión o la misión de transmitir este saber hacia la comunidad, hacia el pueblo. Entonces me parece que en Heidegger la cuestión de los dioses vendría de alguna manera a recordarnos la cuestión de los ángeles, ¿no? Esto arriesga una interpretación personal, porque aparece en algún que otro escrito de Heidegger. Da pie para eso. Da pie para esto. Por supuesto que es un tema complejísimo, pero con esto ya nos estaríamos introduciendo en un pensar venidero, como el de Heidegger, que abre la posibilidad de salir no solamente de este antropocentrismo en el que estamos inmersos, sino de abrirnos a una dimensión más originaria, por un lado. Por otro lado, también yo he hurgado algunos autores que retoman este tema. Entre ellos, antes de Heidegger, hay un poeta, pensador, que a mí me resulta cada vez más fascinante, que es Rainer Maria Rilke. Rilke. ¿No?, del cual un ratito me gustaría decir algunas cosas, donde el tema del ángel en las elegías de Duino aparece también varias veces y tiene un protagonismo muy interesante. Claro, Rilke es un autor que es conocido por aquella famosa novela, ¿no?, Sin novedad en el frente. No, ese es... ¿Quién es este? No, ese es otro. ¿Cómo es Rilke? No, ese. No. Jaime, me equivoqué. No, es otro, tenés razón. No. Rilke es conocido por Cartas a un joven poeta. Cartas a un joven poeta, pero el otro... El otro empieza con R también, pero... bueno. No. ¿Cómo? Sí, no, claro, yo lo asocié y después dije, qué pata que metí. Bueno, ustedes ven que los filósofos no sabemos de todo. Pero Rilke es conocido más bien por sus poemas y... María Remarque.
Remarque, es Sin Novedad, Remarque. Sin Novedad en el Frente Occidental, Sí, sí, que después se hizo la película. Sí, sí, Película sí. dura, lindo, interesante texto. Bueno, nos corregimos. Bueno, entonces en Rilke el ángel en las elegías sobre todo tiene es una figura muy fuerte, muy interesante, que para mí abre el juego hacia el pensamiento y hacia la meditación contemporánea. Ajá. También hay otros autores que... Y una sí. pregunta, la relación no es muy fluida la relación de Heidegger con Rilke. Yo he notado en los años que he leído Heidegger que me parece que hay una mayor relación con Trall, hablando de los poetas, que con Hölderlin, que vos nombraste, con Trall, con Stefan George. Sí. Pero a Rilke me parece que hay algunas desintonías entre Heidegger Sí, y Rilke. sí, pero yo creo que le debe mucho, esto ya creo que lo hemos nombrado en algún momento, lo hemos dicho, creo que le debe mucho a Rilke Heidegger. Él le debe mucho. Sí, sí, le debe muchísimo. Inclusive creo que el propio Máximo Cacciari, que escribió un libro que se llama precisamente, entre varios libros, ¿no? El ángel necesario. Ajá. ¿Y Rilke de qué año es? Es de fines del siglo XIX. Ah, de la edad de comienzo del Heidegger, siglo más XX, o menos. un poquito antes. Sí, Ah, un poco es un antes. poco antes, sí. Ah, bueno, bueno. Bueno, te voy preguntando. ¿Viste? Sí, bueno, a mí Rilke las cosas que he leído me gustan mucho, inclusive ahora me he comprado alguna bibliografía para el verano, Ajá. alguno que otro ensayo sobre él, porque es un pensamiento muy fluido, muy interesante, ¿no? Con la temática. Sí, yo conocía eso de Cartas a un joven poeta y la novela, pero que no era de Rilke. Sí, bueno. Pero las poesías realmente son muy recomendables, ¿no? Ajá. Sonatas de Orfeo o elegías de Duino, etc. Bueno, saliendo de Rilke, al cual vamos a volver, Walter Benjamin, por ejemplo, habla del ángel de la historia, muy brevemente, ¿no? Michel Corbin también tiene un texto que habla sobre los ángeles, pero él ahí habla de los ángeles en la tradición islámica, digamos, del Islam, y hace una crítica al ángel desde el punto de vista cristiano católico, ¿no? Para él hay consecuencias que son muy importantes, ¿no? Bueno, y también al nombrado Máximo Cacciari. Cacciari. Gran amigo y buen poeta. Ajá. Y buen filósofo, quiere decir. Sí. Un esteta, un profesor de Florencia, síndico 2 veces de Venecia. Sí. Ha trabajado mucho, conoce mucho San Agustín. Bueno, y acá, ¿qué nos dice? Entre nosotros también Olga Orozco ha escrito un poema muy lindo sobre el ángel. Es una lástima, yo hoy no lo traje, pero hay que rescatarlo también. Ajá. Paradójicamente, Peter Sloterdijk en Esferas 1 cita a los ángeles o al ángel, pero de una manera muy extraña, ¿no? Fuera de la cuestión ya tradicional. Sí. Entonces yo creo que el tema del ángel es un tema que está reincidiendo y que de a poco se va mostrando no solamente como algo que la fe del creyente tiene que rescatar, sino también como una tarea para el pensamiento, ¿no? Bueno, hacemos una pausa acá y seguimos en el segundo bloque. ¿Cómo no?
Continuamos con Ricardo Pobbiersin hablando sobre el tema de los ángeles. Yo quería leer la conclusión de la exposición mía para que le dé pie nuevamente a Ricardo para que continúe con los autores contemporáneos. Todo esto de los ángeles suena a los oídos del hombre moderno como un gran relato fantástico, o mejor aún fantasioso. Puede ser, pero lo cierto es que la figura de los ángeles, tan presente, estudiada y venerada en tiempos o sociedades premodernas, ha sido degradada a la de íncubo o hada madrina en estos días. Cuando nosotros nos tomamos el trabajo de leer o releer los primeros pensadores cristianos, como San Dionisio y su jerarquía celeste en el siglo I, viejos teólogos medievales como San Buenaventura y su teología seráfica de 1270, o un filósofo situado en el nacimiento de la modernidad, como Pico de la Mirándola y su discurso sobre la dignidad del hombre en 1490, y comprobamos que se devanaban los sesos en mil vueltas buscando una explicación plausible sobre los ángeles, su naturaleza y funciones, nos asalta la idea de haber modernamente, y contemporáneamente, mutilado o peor aún, bastardeado, una fuente valiosa para el conocimiento del hombre, el mundo y sus problemas, como son los ángeles. Los ángeles, si nosotros tenemos una captación plena, una captación acabada de lo que es la naturaleza y función del ángel, nosotros podemos llegar a comprender mejor el hombre, cosa que la filosofía moderna ha desplazado por ese racionalismo que decía que solo se puede filosofar sobre las cosas a las que tiene acceso la razón. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Esto es lo que nos ha llevado a un poco a tratar este tema, ¿no? Sí, de hecho yo creo que la fundamentación del cogito cartesiano viene con este problema, con esta, digamos, autocerrazón sobre sí misma. Claro. Acá, por supuesto, se me podrá discutir qué es más certero si digamos, el pensamiento de uno mismo, ¿no? El pienso luego existo, o la idea de Dios, pero yo creo que en última instancia, y esto es una interpretación a riesgo mía, creo que Dios sirve como garantía para el cogito cartesiano, pero con esto se cierra toda posibilidad hacia estas figuras intermedias, cosa que no sucedía así, por ejemplo, no solamente desde la fe vivida, ¿no? Porque esto hay que decirlo, los profetas en el Antiguo Testamento vivían una fe y tenían un conocimiento que transmitir mediante esta iluminación angelical como intermediarios entre la divinidad y ellos a su vez transmitían sus saberes a la comunidad en que estaban inmersos, sino también en la filosofía misma, ¿no? Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica tiene momentos extraordinarios para mí sobre la cuestión de los ángeles, que retoma de Pseudo Dionisio, sobre la jerarquía celeste, y también después, habla del ángel de la guarda, hace toda una cuestión de diferencia entre ángeles buenos y los malos. ¿Hay algún autor moderno que diferencia así entre ángeles buenos y malos? Es un buen tema. Cacciari lo cita esto. Máximo Cacciari hace esta distinción y seguramente hay autores, pero no son tan conocidos. Hay que decir que en Rilke el ángel hay que ver hasta qué punto se asemeja con el ángel cristiano. Esto es muy discutible, pero la figura del ángel, que voy a citar algunas cuestiones ahora, es importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el ángel, por ejemplo, en Santo Tomás? En Santo Tomás, el ángel es forma pura, ¿no? Claro. Yo creo que el gran problema, y acá mis amigos o conocidos tomistas quizás me puedan criticar, yo creo que el gran problema que tiene el pensamiento tomista es que una vez que entra en crisis la metafísica, y esto habría que dedicarlo, insisto nuevamente, qué implica esta consumación de la metafísica, también entra en crisis todos estos bagajes conceptuales que se ha manejado la misma. Por ejemplo, la noción de materia y forma. Materia y forma, acto-potencia. Acto-potencia, materia y forma, sustancia-accidente, etc. Entonces, ya no se podría, en principio, pensar
al ángel como forma pura, sino que habría que pensarlo desde otro lugar, ¿no? Por eso yo insisto mucho en el pensamiento heideggeriano y por eso me interesa, por ejemplo, el ángel en Rilke. Ahora, también es cierto que el ángel o los ángeles, cuando Santo Tomás comenta la cosmología aristotélica, los ángeles son motores intermedios, tenían una función muy importante. Por eso el ángel también aparece en Dante, ¿no? Claro. Sí, en Dante. Toda la jerarquía angelical aparece también en Dante y también tiene una función fundamental. Una vez que este paradigma entra en crisis con la modernidad y se empieza a resquebrajar todo este paradigma aristotélico, digamos, medieval, ptolomeico, entonces, de alguna manera también la figura del ángel pensada metafísicamente también empieza a entrar en crisis. Y también pasa esto con la cuestión de Dios, por eso aparece un Nietzsche que habla sobre la muerte de Dios. Entonces, no solamente no significa que Dios no exista más, sino que tampoco significa que no existan más los ángeles, sino que hay que pensarlos de una manera diferente a lo que ha sido la tradición filosófica occidental. Simplemente como para ir terminando y mostrar esta brecha que existe actualmente entre el hombre y el ángel, ¿no? Pero dada la importancia que tiene el ángel en las elegías de Duino, hay una frase que empieza en la primera elegía que dice: ¿quién, si yo gritase, me oiría desde los órdenes angélicos? Y al comienzo de la segunda elegía dice: todo ángel es terrible, y no obstante, ay de mí, yo os conozco, casi mortíferos pájaros del alma. Claro, bueno, eso muestra, bueno, este es en el caso de Rilke, muestra que tiene una visión de los ángeles que, bueno, no es tan próxima tampoco a los ángeles cristianos, porque si que dice cada ángel es, como dice, cada ángel es terrible. Cada ángel es terrible. Cada ángel es terrible, bueno, pero si hay ángeles, los ángeles buenos... Todo ángel es terrible. O perdón. Todo ángel es terrible, sí. Bueno, pero ahí hay algo que está dando por supuesto que no existen ángeles buenos. No, lo terrible creo que tiene que ver con esta distancia, ¿no? Con la distancia. Yo lo leo como con la ruptura de la tradición, digamos, metafísica habitual, medieval. occidental y medieval, y ahora el ángel es terrible precisamente porque se ha roto el hiato, digamos, ¿no? Se ha dado un hiato, se ha roto la comunicación entre el hombre y el ángel. Hombre y el ángel. Ah, bueno. Lo que no significa que no haya que buscar, quizás muy optimista mi planteo, otra forma de comunicación o de acceso. De acceso, ¿no? a los ángeles. Sí, por eso dice, todo ángel es terrible, y no obstante, ay de mí, yo os conozco, casi mortíferos pájaros del alma. Bueno, pero y hay una forma de acceso a los ángeles. En la religión cristiana hay una forma que es el rezo. Sí. El rezo es el famoso rezo nocturno, ¿no? Que saben todos los niños. Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la soberana piedad te ha encomendado a mí, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname. Esta es una oración que viene de la época del Jopo, donde la vinculación con el ángel se da a través de la plegaria. Sí, sí. Yo no noto otra vinculación, salvo, como decían los viejos teólogos, que sea un ángel malo. Pero el ángel malo, ¿cómo nos damos cuenta entre el ángel bueno y el malo? Por lo imprevisto. Así decían los padres de la iglesia. Cuando se produce un hecho imprevisto, que sale fuera de curso o que se adelanta a su curso, y ahí es muy probable que intervenga algún ángel malo. Un ángel malo, necesariamente. Sí, porque los ángeles buenos se manifiestan con regularidad. Así decían los padres de la iglesia, me estoy refiriendo a San Agustín, etc. ¿Por qué? Porque lo imprevisto, por eso está la regularidad de la plegaria. Ahora no sé los chicos si tendrán plegaria, no deben rezar nada, pero la regularidad de la plegaria es la que entra dentro del orden de la regularidad de los ángeles buenos.
Mientras que los ángeles malos tienen, casualmente se manifiestan en lo imprevisto, en lo irregular, en lo imprevisible. Bueno, te comento esto. Sí, yo me quedo pensando, ¿no? El tema de la importancia, ya volviendo a la cuestión religiosa, el tema de la importancia de los ángeles en la vida de Cristo, ¿no? Ahí está, no Inclusive sé eso. En el padecimiento de Cristo. Hay un libro muy lindo que es sobre los ángeles, que es de Jean Danielou, que habla sobre esto, cómo los ángeles en la vida de Cristo, la importancia que han tenido y cómo lo han acompañado, así como los demonios también lo han tentado. Claro, pero inclusive hasta su último momento, ¿no? Lo han de alguna manera intentado calmar sus agonías, ¿no? Claro. Y también, para ir terminando este tema que me parece muy interesante y apasionante, más que interesante, los ángeles y la parusía, precisamente Daniel habla de este tema. No es que con la venida de Cristo el ángel, como mediador entre Dios y el profeta, termina su función, digamos, sino que por el contrario, los ángeles tendrán un papel muy importante, o lo siguen teniendo, con la llegada de Cristo, ¿no? Con la parusía. Claro. Dice, esta presencia de los ángeles en la parusía es uno de los aspectos de la angelología más atestiguados por el Nuevo Testamento. Estoy leyendo. Con la llegada de Cristo, también las potencias invisibles e incorpóreas que administran todo el cielo serán sacudidas de su situación permanente. El cielo mismo, el sol, la luna y los astros pasarán. El cielo se abrirá, sus puertas cerradas desde el origen de los tiempos se replegarán y dejarán ver las realidades supracelestiales. Los ángeles se verán liberados de su servicio de asistencia a un mundo corruptible. Es decir, con la llegada de Cristo... Descansan, los ángeles ya... Se liberan de los hombres, ¿no? Claro, porque los ángeles están vinculados directamente a los hombres, para que los hombres sean plenamente hombres, al servicio mensajero de Dios para que los hombres sean plenamente hombres. Claro, el ángel, por eso es muy difícil pensar religiosamente, inclusive yo creo, filosóficamente, al hombre sin estos seres intermediarios. Bueno. ¿no? Esto sería, digamos, la conclusión. La conclusión. Bueno, te agradezco, le queremos decir a los oyentes que terminó el año, que les deseamos felices fiestas a todos. Agradezco a todos aquellos que han participado también en Disenso este año. Veremos el año que viene, que tenemos grandes proyectos, si continuamos. Y bueno, felices fiestas a todos. Agradezco a la gente del canal, de TLV1, que tan generosamente nos cede este espacio de filosofía y reflexión. Y bueno, y esperamos, Deo volente, vernos el año que viene. Y ¿no yo también quiero dar un agradecimiento acá al director, al dueño del canal, por habernos dado a mí también haberme dado este espacio como para expresar estos, no solamente el tema del ángel hoy, sino también estos temas que son a veces muy difíciles de encontrar un medio donde poder hablar, y que la gente tiene mucho interés, ¿no? Sí, porque sí, hay gente que me Yo noto que lo van viendo cada vez, sobre todo cuando estás vos, lo van viendo cada vez más. Cuando estoy yo solo lo ven menos. Bueno, ya, burro viejo no agarra trotes. Bueno, buenas noches a todos y fin de año. Buenas noches.